Bien, Vero, muchas gracias. Retornamos entonces en cualquier momento allí a la base Boisolanza en el marco del aniversario de la Fuerza Aérea y a ver también si tenemos también la palabra del presidente. Como les decíamos más temprano, el Ministerio de Salud Pública flexibilizó y actualizó las medidas sanitarias para los residenciales y centros de larga estadía para adultos mayores. Es en este marco que recibimos al doctor Dardo Roldán, presidente de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Buenos días, bienvenido nuevamente a Arriba Gente, ¿cómo anda? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, se flexibilizó el régimen de visitas, también de celebraciones de cumpleaños. ¿Qué valoración se hace de estos cambios? Bien, sí, se hicieron esas actualizaciones, que eso marca un nuevo paso hacia adelante en el camino a volver a la vieja normalidad. Es muy importante, como lo hemos hablado en otras ocasiones, volver de a poco a retomar esos vínculos tan importantes que son para todos, para los familiares y para los residentes. Creo que sería bueno como repasar, hacer como una puesta a punto de estas medidas que se van flexibilizando de alguna manera y que tienen que ver con la realidad del país. No exceden a lo que está ocurriendo en centros educativos, en la vida en general, en los puestos de trabajo. Sí, y es muy importante también que una de las cosas que se reitera varias veces en estas recomendaciones es la particularidad de cada institución, porque no es lo mismo un lugar que otro, entonces pone mucha responsabilidad tanto en los propietarios como en los directores técnicos en qué poder ir un poquito más o un poquito menos, y que eso también es muy importante que todos lo entendamos, tanto los residentes, los familiares, como cada institución, para no molestarse si en alguna le dicen no, por ahora no. Visitas, por ejemplo. Claro, por eso, porque cada institución está actuando de diferente manera, porque la situación epidemiológica dentro de cada una es diferente. Pero, por ejemplo, una de las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud Pública es en centros donde se detecten casos positivos, se suspenden las visitas durante 5 días hasta realizar nuevamente los testeos. ¿Eso puede ser que se aplique de otra manera en lugares donde hay habitaciones para aislar a los pacientes con COVID, por ejemplo? Claro, eso es uno de los grandes cambios que aparecen en estas recomendaciones, que si se hacen bien las divisiones de los residentes positivos y los negativos, se puede mantener algún tipo de visita para los residentes que son negativos. Siempre teniendo la precaución que hemos tenido siempre de determinados pacientes que están en una etapa final de la vida o que por alguna situación, por ejemplo, algunos pacientes con alteraciones del comportamiento o del ánimo que requieran sí o sí un contacto con gente, con familiares o con allegados, esa excepción siempre estuvo, y tomando las medidas del caso adecuadas se pueden hacer, porque tampoco podemos dejar esas situaciones sin contacto, es muy importante. Pero sí, haciendo las separaciones adecuadas y teniendo bien delimitado la zona que hay pacientes positivos y negativos, o recuperados, o que ya hayan cursado la enfermedad, que tienen menos riesgo de volver a contraerla, se puede hacer otro tipo de contacto. O sea que la clave depende un poco de las características físicas, digamos, del centro, ¿no? Lo que usted decía al comienzo. Sí, sobre todo de la situación epidemiológica, porque quizás si hay un caso solo en una habitación, en un piso de arriba, sin tanto contacto con el resto, no es lo mismo que haya 10 casos y que estén conviviendo, que haya sido sacada una persona que estaba conviviendo con ese hasta el diagnóstico. Otro de los cambios tiene que ver con los festejos de cumpleaños, ¿no? Que marca un cambio importante porque es un grupo de personas, no es visita de a uno como era hasta ahora, que puede estar en un ambiente común, en una mesa separada, pero en un ambiente común con otras personas que viven allí. Muchas veces hay, si se conocen estas residencias, el festejo de cumpleaños es con todos, ¿no? Exacto. Todos participan. Ese es un paso bastante hacia adelante, que también cada institución lo manejará con la responsabilidad que corresponda, pero las características de cada institución son diferentes. Se recomienda, sí, priorizar la posibilidad de hacerlo al aire libre. Todavía estamos en una época que se puede hacer ese tipo de cosas, entonces priorizando el estar al aire libre. También, si hay que hacerlo adentro, no especifica la cantidad de personas ni las medidas de protección que tiene que tener esa persona, más que el tapabocas y sacarlo solo para comer. Entonces volvemos al criterio de cada institución de cuál es la cantidad de gente, y sobre todo apelamos al sentido común de las personas que vayan, que no vamos a ir
25 personas, Claro. y que también tengan en cuenta las personas que sobre todo estén vacunadas y con menor riesgo de transmitir la enfermedad a los residentes que están dentro. ¿Los niños ahí? Por eso, ¿dónde? todavía los niños, hay muchos niños que ya están vacunados, pero hay otros niños que todavía no han recibido las vacunas, que ya están concurriendo a jardines y a primeros años de la escuela, que quizás eso tendría que evaluarse en cada situación qué es lo mejor y de acuerdo a la posibilidad. Por ejemplo, si están afuera y separados del resto de los residentes y con el resto de las medidas de protección adecuadas, se podría evaluar la situación. Pero también, por eso, tener en cuenta en cada situación particular cómo actuar. Claro, usted dice evaluar, perdón Maggie, pero muchas veces es difícil acceder a la familia, al director técnico de la residencia, el personal que trabaja allí no tiene, digamos, el poder de resolver y pasan los días y a veces las familias entran como en una situación incómoda y también de desprotección al adulto mayor que está ahí, ¿no? Genera una inseguridad. Cuando usted dice consultar, ¿a quién consulto? ¿Cuál es el criterio? Porque estamos un poco en situaciones de desconcierto, ¿no? Con las flexibilizaciones que se van aportando y uno no sabe bien cómo actuar a veces. Sí, eso, la realidad marca eso, que hay muchas instituciones que no tienen una llegada directa con los familiares, pero sí, cada institución tiene que tener un director técnico, tiene que tener un profesional del área social y tiene los propietarios, que son los que son encargados de transmitir todo este tipo de cosas. Sí, lo otro es que no se puede hacer un cumpleaños hoy. Tratar de hacerlo con cierta planificación para que todas esas medidas estén contempladas y esa comunicación pueda ser más fluida. Quizás hoy no podemos resolver esa situación, pero sí, si decimos, bueno, el sábado cumple fulano de tal, se pueda coordinar con todos estos actores para que sea lo menos malo posible o lo mejor posible para todos. ¿Qué pasa con el resto de las actividades que allí compartíamos algunas imágenes? Las actividades recreativas, el movimiento físico, los paseos que de alguna manera empezaban a resurgir, ¿no? Lo decía el subsecretario de Turismo, esas actividades sociales para también los adultos mayores. ¿Cómo se empiezan a reanudar en esta nueva normalidad que estamos atravesando? Eso, las actividades dentro de los residenciales ya estaban autorizadas, por decirlo de alguna manera, y se estaban volviendo a la normalidad, siempre tomando las medidas de prevención. Y las salidas y las actividades fuera también se estaban promoviendo con determinadas características, que eso por ahora sí me parece que es importante mantenerlo, sobre todo lo de grupos diferenciados, que vayan a algún lugar, sobre todo al aire libre, pero mantener el mismo grupo de personas y no mezclar. Por ejemplo, vinieron a un lugar a tomar el té 3 residenciales diferentes, que eso Claro. tratar de que no suceda, porque ahí sí generamos mayor riesgo como en la población general. ¿Y el impacto que ha tenido a nivel psicológico, a nivel social, en sus estados de ánimo? ¿Cómo ha sido también después de este periodo de evaluación, no? No, todos los pasos adelante se reciben con una expectativa muy grande y con mucha alegría. Y sobre todo con la ilusión de que de a poco se pueda volver a lo que se hacía antes. Sobre todo también volviendo a la importancia de que muchas veces es para el familiar que está afuera mucho más importante que solo para los residentes. Porque mal o bien los residentes han recibido alguna actividad y algunas situaciones, pero el contacto más directo y el poder compartir otras cosas también es importante para ambas partes. Son momentos de flexibilización, de baja de los números afortunadamente, pero todavía todos los días tenemos personas fallecidas, los adultos mayores son ¿no? el sector más vulnerable, todo eso se mantiene. A nivel general para los adultos mayores, ¿qué recomendaciones hay? Porque lo que yo le decía, a veces las personas, digamos, los adultos en edad activa nos vemos un poco desconcertados, ¿no? Bueno, acá sí, acá no, puedo ir, no. ¿Qué recomendaciones hay para los adultos mayores que de a poquito vuelven a retomar algo de normalidad y que es tan importante, ¿no? El encuentro social, poder salir. Sí, como lo hemos hablado en otras oportunidades, a nosotros también nos preocupa no solo los que están en los residenciales, sino los que viven en su casa, que muchas veces viven solos o viven con poca gente y que se guardaron mucho, ya es mucho tiempo y por suerte ahora en la comunidad también va mejorando, teniendo en cuenta que todavía estamos en una situación epidemiológica complicada, con riesgo de contraer la enfermedad y que en las personas mayores o con mucha comorbilidad todavía es una enfermedad potencialmente mortal.
Entonces sí podemos empezar a hacer un montón de cosas y concurrir a lugares con otras personas, pero siempre teniendo en cuenta el cuidado y el uso del tapabocas y la higiene de manos siguen siendo fundamentales. Pero para las personas, para cuidarse a nivel personal, sigue siendo fundamental la alimentación, la hidratación y la movilidad, con mucha precaución para no generar accidentes, pero sí poder aprovechar aún el aire libre y los espacios abiertos es fundamental. Y cuando se concurra a un lugar cerrado o con mucha gente, generalmente el resto nos toca a veces no cuidar tanto a los demás, entonces por eso es muy importante el cuidado personal. Y lo otro que es fundamental y que ha sido muy importante en todo este proceso es la vacunación. Sí, eso quería consultarle. Ya se está terminando ese periodo de cuarta dosis, ¿no? Sí, en realidad se empezó recién el periodo de cuarta dosis, todavía en los establecimientos de larga estadía no se ha completado y la agenda se abrió. En principio se había comunicado que era para los mayores de 70, pero también menores de 70 se están vacunando. Entonces nosotros entendemos que sigue siendo la mejor herramienta la vacunación y sobre todo la gente que no está en un residencial, que está en su vida cotidiana normal, que se vacune, porque sigue siendo una barrera muy importante para ahora, que si contrae la enfermedad sea lo más leve posible. Sobre ese aspecto en particular, ¿cómo están viendo el curso de la enfermedad en estas personas mayores que ya están vacunadas? ¿Sigue siendo leve? ¿Hay complicaciones dependiendo de las comorbilidades que han detectado en este último tiempo? Sí, por ahora el comportamiento sigue siendo variado, de acuerdo a las características personales de cada paciente. Claramente con los mayores, con mucha comorbilidad y sobre todo que viven en una comunidad cerrada con alto riesgo de contagios, son los que la sufren más y que pueden tener consecuencias mucho peores. Por eso es la preocupación y estamos conversando de este tema. ¿Qué pasa con la cuarta dosis y el personal de los centros de larga estadía para adultos mayores? Por edad muchos todavía no les toca, ¿no? Sin embargo, están en una situación especial. Sí, eso todavía estamos a la expectativa de que se pueda concretar. Todavía no se ha confirmado que la vayan a recibir. ¿Hay una solicitud en ese sentido desde la Sociedad de Geriatría? No, todavía no hemos hecho nada formal, ninguna solicitud formal, esperando las comunicados, porque como se ha hecho todo hasta ahora progresivamente y en forma ordenada, suponemos que está coordinado y seguramente lo podamos hacer en las próximas horas. Doctor, un tema que ya hemos abordado también a nivel de los adultos mayores en general, pero bueno, el tiempo pasa y probablemente ustedes también vayan teniendo más datos. ¿Qué han advertido como consecuencia de la pandemia en los adultos mayores en cuanto, por supuesto, a contagios, a muertes, pero también a afecciones emocionales o aceleración de procesos de deterioro justamente por salir menos, por vincularse menos? Sí, se ha visto todo ese tipo de afecciones, no tanto como parece o como se espera, porque como les decía hoy, si bien hay muchas personas que claramente los afecta el distanciamiento, también están siendo cuidados por otras personas que no son su familia, pero sí están recibiendo el cuidado que necesitan. Y sí, simplemente también lo que pasa es que pasa el tiempo. 2 años en una persona de 85 no es lo mismo que en una de 43. Entonces, ese propio paso del tiempo y el efecto de las propias patologías que tiene cada individuo también va generando mayor deterioro general y deterioro funcional. Por eso también el objetivo siempre fue, a pesar de no poder tener contacto con el exterior o no poder salir, de que se mantenga la actividad física, la buena alimentación, la hidratación, para evitar ese deterioro progresivo y rápido. Y con el tema de las patologías, las consultas con especialistas, ¿ven un cambio en este último tiempo? Que han, por lo menos en base a las consecuencias que decía Lore, que a veces son más a nivel psicológico o en el comportamiento, pero ¿qué pasa con las patologías que tenía cada uno? Sí, eso sí, hemos tenido una apertura mayor y un mejor comportamiento de ese tipo de consultas porque se están haciendo con más frecuencia y se está pudiendo hacer, que antes quizás era mucho más telefónico o mucho más a distancia, que ahora sí se está pudiendo hacer. Depende, volvemos a cada centro, la situación epidemiológica que tenga. Las personas que están fuera de los residenciales, que están en su vida cotidiana, sí es importante que retomen lo antes posible y que no...
a veces las instituciones pueden demorar o pueden generar demoras, pero que no se demore uno en insistir y en intentar el cuidado personal. Volvemos a lo mismo, que a veces no cuidamos al otro, pero sí que cada uno se cuide y entienda que tenga que volver a esas consultas lo antes posible, porque ahora se está haciendo todo con mayor normalidad. Se ha relevado un aumento de situaciones de depresión, de ansiedad en niños, en jóvenes. ¿Qué ha pasado con los adultos mayores con la pandemia? Eso no tenemos cifras exactas y lo que le decía, se han visto mayores casos, pero no ha sido algo que haya sido desproporcionado en relación a lo que ha pasado en otra situación. Doctor, muchas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes y a las órdenes. Bueno, cerramos por aquí. Agradecemos nuevamente este contacto fluido que tenemos, siempre atentos a la población de adultos mayores, con el doctor Dardo Roldán, presidente de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Ya son las 9 de la mañana, 32 minutos.